Vamos, estamos en contacto, Daniel, con nuestro primer invitado del día de hoy, Javier Llorens. Javier, buenos días. ¿Qué tal, Mario? Buen día, ¿cómo estás? Bien, bien. Javier, me llegan de tu lado verdaderos, no notas periodísticas, sino que verdaderos ensayos sobre la situación de nuestro país, la situación financiera en particular. Y vamos a tratar de poder transformarlos en, digamos, en expresiones radiales. Entonces, lo primero que te quiero preguntar es por el dólar y un estudio que hiciste vos sobre la gran apuesta contra el peso. ¿Nos podrías explicar a qué te referís con la gran apuesta contra el peso? ¿Quiénes son los que apuestan contra el peso y por qué lo hacen? Sí, es una... me entrevistaste hace un tiempo y creo que te di una visión perfecta de la situación, que era que había habido una alza artificial en el precio de los bonos, sí, de los bonos de canje, y ya sea en pesos o en dólares, más en pesos que en dólares, y eso generó una devaluación bursátil, ¿no? Que que se llama dólar bolsa y dólar CCL contra Bond Liqui subieron de repente en el mes de abril, al mismo tiempo que se iniciaba la negociación de la deuda, y arrastraron luego al blue, y ya finalmente se pusieron hasta más del doble que el dólar oficial del Banco Central, ¿no? Y como correlato de eso, después viendo un poco más las cosas en profundidad, encontré que hay una enorme apuesta hacia el dólar futuro, que como contraparte de esa jugada, ¿no? Es decir, fue una jugada de los banqueros para forzarlo al ministro Guzmán a mejorar sus ofertas, pero traía cola, o como buen banquero no iba a ser solamente algo en ese sentido, sino que hay en este momento, a fin de octubre, había 34.000 millones de dólares apostados en dólar futuro en el ROFEX, sin considerar otros mercados, jugando a la devaluación del dólar, ¿no? Del dólar, perdón, la devaluación del peso, sí. Que es el mecanismo del dólar futuro, si le permite al apostador una ganancia mucho mayor que si comprara dólares a esperar la devaluación, porque con un 10 o 20% de entregar la garantía, si se produce una diferencia en más respecto al valor fijado para el vencimiento de cada mes, que es el último día del mes, que realmente lo regula el Banco Central tiene que poner la diferencia, es decir, que si hubiera una macro devaluación, supongamos, de pasar el dólar de 80 a 160 pesos, en el doble, ¿no? El Banco Central tendría que poner una cantidad alrededor de 5.000 millones de dólares pagándole a estos señores, ¿no? El equivalente a 5.000 millones de dólares, porque la diferencia se paga en pesos, ¿no? ¿Y esa figura del dólar futuro tiene un fundamento legal para ser hecha o por qué la hace el gobierno? ¿Por qué la estimulan? Sí, ya recuerdas que hay una causa penal del dólar futuro famosa que tiene procesado hasta el mismo presidente del Banco Central, la actual, a la vicepresidenta y al mismo gobernador de Buenos Aires, ¿no? Que se originó con el cambio de gobierno del año 2015, que había una expectativa de devaluación, había un dólar paralelo un 50-60% superior al dólar oficial, y entonces el Banco Central vendía, como para orientar al mercado y desmentir ese dólar, vendía dólar futuro a un valor mucho más bajo. Subió Macri, subió Pergay y devaluaron, y hubo una enorme pérdida de 55.000 millones de pesos, que se beneficiaron no los funcionarios, muchos de los funcionarios que se fueron, sino de los que entraron, ¿no?
es un mecanismo de regulación que usa el Banco Central para orientar, pero tiene que ser un Banco Central con envergadura, con músculo, no un Banco Central andrajoso como el que tenemos, que siempre anda llorando con una penuria de divisas, ¿no? Así es. Pero la gran paradoja es que cuando más devalúa, más gana. Este Banco Central andrajoso que tenemos, que no tiene dólares, que tiene una enormidad de papeles que se llaman letras del Tesoro, que fueron los pagos que se fueron haciendo de la deuda con dólares de la reserva del Banco Central, y que el Tesoro Nacional a cambio le daba un pagaré. Uh-huh. Y entonces, si devalúa, gana un montón de plata, ¿no? Y con eso puede compensar las pérdidas que tiene con estos mecanismos de dólar futuro, que de nuevo está en una gran encrucijada. Por eso es la postura del señor Pese, que ya se ve que se quemó con leche y no quiere, y cuando una vaca llora, que él no va a devaluar, porque la devaluación significaría una enorme pérdida para el Banco Central. Se podría estimar entre los 700 mil millones de pesos, ¿no? Claro, más de 12 o 13 veces de lo que se perdió en el año 2015. Ahora, te quiero preguntar, Javier, porque hoy Miguel Bogiano, en ámbito financiero, hace una estimación de lo que son las reservas netas del Banco Central y las ubica prácticamente en nulas o negativas. Es decir, que el papel billete con el que contaría, la nota está en ámbito financiero, pero el papel billete con el que contaría sería realmente insignificante. Ahora, ¿eso no pone a la Argentina en una situación de riesgo inflacionario e hiperinflacionario en la medida que no quedan reservas? ¿Eso puede significar una disparada en el tipo de cambio y un descontrol de la economía? Claro, esa es la apuesta contra el peso. La apuesta contra el peso es que el Banco Central no tiene reservas, que por esa ausencia de reservas se va a ver obligado a devaluar por las buenas o por las malas, y entonces la ganancia viene por el lado de las apuestas al dólar futuro, ¿no? Uh-huh. Es un clásico de la jugada contra las monedas. Hay un ejemplo notable que es el de Soros contra la libra esterlina, ¿no? Cierto. Se alzó con miles de millones de ganancia. Y acá sucede algo parecido, que aparte han habido fondos que entraron con Toto Caputo, con el ministro de Finanzas de Macri, que apostaron al peso en el año 2017-2018 y no tuvieron las ganancias que ellos esperaban tener, ¿no? Entonces la jugada parece ser, está bien, yo me voy al mercado, pero antes me resarzo, ¿no? Claro. Y lo mismo los que perdieron tuvieron una pequeña quita con el canje de deuda, BlackRock para abajo, parecerían estar en la misma jugada, no nos vamos, pero una vez que resarcamos las quitas y las pérdidas. Uh-huh. Ahora, el Banco Central no tendría que tener una política, o la nación, si vos querés, la nación argentina, no tendría que tener una política de tener un tipo de cambio competitivo y estable, de manera tal que sea una constante, sea un mojón de la economía y no una variable que sube, que baja, que nadie sabe dónde está ubicada exactamente? Sí, debería ser una política de Estado, pero después de la salida de la convertibilidad, que tuvo un cambio extraordinariamente alto, y eso produjo una gran dinamización de la actividad económica y la industria, durante todo el kirchnerismo fue cayendo el tipo de cambio y volvió al final, al 2015, al mismo nivel de 2001, al mismo tiempo que la actividad económica se cayó enormemente. El problema es que cuando hay un efecto inflacionario, yo digo que buena parte se produce por el atesoramiento estéril de divisas, a lo que no hemos acostumbrado los argentinos como una forma de defendernos de las sucesivas crisis financieras, y ese atesoramiento estéril hace que haya una inflación rampante crónica
que se la trata de contener atrasando el dólar, y de esa forma caen los saldos de la balanza comercial, hay insuficiencia de divisas y vienen estas crisis como la del 2015. En cambio ahora, con las devaluaciones que hubo en el 2018-2019, hay un tipo de cambio mucho mejor al de 2015, aunque no al del nivel 2001, es decir, no sería necesaria una devaluación, una macro devaluación, un ajuste cambiario, o por lo menos no era necesaria en enero, febrero, marzo. Ahora se ha complicado todo porque los precios se han movido en forma local últimamente, ¿no? Uh-huh. Y esa es la enorme apuesta que hay en juego, ¿no? Que obligarlo al gobierno a una gran devaluación que no solamente va a hacer una gran ganancia a los apostadores, sino que para el gobierno va a ser un enorme daño político en el año electoral que ahora está por comenzar, ¿no? Claro. Ahora, hay exportaciones de granos que están retenidas porque los exportadores, claro, con un tipo de cambio tan alto, lo que ir al tipo de cambio oficial menos las retenciones, reservan esos granos. Pero se vienen las nuevas cosechas. ¿Vos pensás que en algún momento van a aflojar y van a exportar y liquidar las divisas? Si eso ocurriera, ¿qué sería? ¿El punto equivalente sería en marzo? ¿El punto cúlmine? ¿Y aguanta el gobierno de aquí a marzo? Hay un atesoramiento, un atesoramiento de mercadería, pero esa mercadería esa es la teoría de la moneda y el interés, ¿no? Claro. Esa tiene costo porque ya no se llena de humedad, se pudre. Es decir, que lo que está en el silo en bolsa, a los 6 meses tienen que venderlo obligadamente, si no empiezan a tener pérdidas que no justifican el atesoramiento, ¿no? Claro. Eso van a tener que, indudablemente, ahora hasta fin de año, eso es lo que está costando el gobierno, que van a tener que ser eso, lo que está en el silo bolsa, salir de ahí, porque al productor le va a producir más mermas la comercialización que si la vendiera ahora, ¿no? Pero ese es el problema, que hay un dólar que es el doble del que el oficial, y ellos, el oficial menos el 30% es un dólar de 50 pesos, 55 pesos, cuando en la pizarra de la bolsa hay un dólar a 150 pesos, ¿no? Claro. Sí. Entonces dicen, bueno, la merma que puedo tener en el siglo la puedo compensar si doy el batacazo con esta enorme diferencia. El ministro Guzmán tiene una actitud en mercado amistosa y cree que puede contrarrestar eso también interviniendo en el mercado artificialmente, y me parece que no tiene restos y libríos para hacerlo, ¿no? Y ha dejado que se enredara una situación que la expectativa de los agentes económicos han cambiado enormemente en 6 meses, ¿no? Uh-huh. ¿Y pensás que ahora están los acuerdos con el FMI? Hay economistas que piensan que debería pedir dinero el gobierno. Aparentemente el gobierno solo quiere rediscutir y postergar pago de intereses de la deuda con el FMI sin pedir dinero. ¿Vos pensás que es correcto? O hay también quienes dicen que con el FMI lo que hay que hacer es ir más a la confrontación, ¿no? Pero digamos, entre las dos primeras que te planteé, ¿qué pensás? ¿Que habría que pedir dinero o que porque el gobierno parece tener expectativas de que cuando llegue al acuerdo con el FMI, que se puede postergar incluso hasta marzo, abril del año que viene, las cosas van a encaminarse, que es un problema de expectativas, pero a mí me parece que eso, la verdad que no va a resolver nada. ¿Qué es lo que pensás vos? Bueno, yo creo que el gobierno no pide dinero porque no se lo van a dar. Uh-huh. El FMI dio el préstamo más grande de su historia y el FMI está preocupadísimo de cómo recuperarlo. El señor ministro Guzmán ha sido flexible a cooperar en esa postura,
a correr la deuda externa privada lo más posible para poder abrir un espacio de pago, pero la razón que no pide es que no le van a dar, ¿no? Y más todavía, haber corrido ahora la firma de acuerdo para febrero, fines de febrero, que con la excusa del cambio de gobierno en Estados Unidos también está relacionada con a ver qué pasa con el tipo de cambio en Argentina, porque eso cambia fundamentalmente todo. Uh-huh. Si se resiste a este tipo de cambio o se produce la macrodevaluación que buscan poderosas fuerzas, ¿no? Claro. Ahora bien, ahora me meto un poquito y tiene que ver con dos cuestiones. Una, si estás viendo un ajuste. Por un lado, hay algunos que están hablando de 14 nuevos tributos durante el gobierno de Alberto Fernández, ¿verdad? Es decir, como que uno crea un tributo y eso le permitiría recaudar más, cuando todos sabemos que la experiencia indica que hay un punto donde la capacidad de tributación se satura y por más que pongas impuestos ya nadie paga más. Pero por otro lado se ve una actitud de ajuste por parte del gobierno de los gastos, que tiene que ver, por ejemplo, con la suspensión del IFE 4, con este ajuste sobre las jubilaciones. Lo hemos tenido aquí el lunes pasado a Eugenio Semino, que habrá que ver, pero la intención es claramente un ajuste. En fin, vos estás viendo que acá se han derrumbado además los ingresos en general en dólares, se han derrumbado estrepitosamente. ¿Vos estás viendo una política de ajuste de parte del gobierno o no? Y si fuera un ajuste, ¿pensás que es la política adecuada cuando hay una capacidad productiva ociosa tan alta en la Argentina? Sí, esta política de ajuste está motivada principalmente por esa cuestión del dólar, porque dicen, no, hay demasiado peso en la plaza, hay que secarlo para que no presionen sobre el tipo de cambio y no fuercen a devaluar. Uh-huh. Es decir, el Banco Central, el señor ministro Guzmán han decidido tratar de quitar la mayor cantidad de moneda del mercado que pueden, y por eso lo del IFE 4 pasó a mejor vida, ¿no? Uh-huh. A peor vida no se va a concretar. Sí, está en una situación enormemente complicada el gobierno, con esta escapada de la variable que no supo contener, y a mi modo de ver, por insistir en ser amistoso con un mercado que le está jugando duramente, alevosamente en contra. Cuando el Estado tiene poder regulatorio para otras herramientas, uh-huh, para poner en vereda a los que operan alterando el mercado artificialmente, ¿no? Claro. ¿Y por qué? ¿Qué es una actitud de quedar bien con el mercado, de dar señales pro mercado? ¿Por qué no aplica estas políticas que el Estado tiene, estas herramientas que tiene jurídicas como para penalizar las acciones antisociales y antieconómicas de determinados grupos? Porque son nuestros acreedores y nos van a tener que prestar en el futuro, no nos podemos malquitar con Wall Street. Tenemos que la negociación del señor Guzmán ha sido enormemente amistosa y respetuosa, que dice, bueno, los lobos de Wall Street, los tiburones de Wall Street son así, hay que dejarlos hacer. En un futuro vamos a tener que pedirle plata a ellos para pagarle al Fondo Monetario, entonces no podemos confrontar con ellos, y menos amenazando con cárcel a los que están jugando con los fondos, ¿no? Está enredado en una situación, en una postura amistosa, que comenzó pagando un montón de 3.000 millones de dólares de intereses hasta que dejó de pagarlos, de diciembre hasta abril. Y después siguió en la misma tesitura a la juego de la alza de los bonos que iban al canje, que no debería haber caído el precio cuando Guzmán hizo la primera oferta, que era enormemente mezquina, y siguió
se empezaron a subir en forma alocada y el gobierno siguió subiendo, mejorando su oferta en forma alocada, ¿no? Ha sido llevado a los empellones por el mercado y en estas circunstancias se encuentra una situación enormemente compleja que no sé si no tiene a reaccionar. Esto viene muy feo, ¿no, Mario? Viene muy feo. Javier, la última pregunta de mi lado. Hoy aumentó YPF el 2,5% en promedio en los precios de la nafta y el gasoil, y ya se dice que el año que viene, que ya queda cerquita el año que viene, porque hoy es 23, quiere decir que estamos a 30 y pico de días del año que viene, van a aumentar todos los servicios, va a aumentar el transporte, el agua, el gas, la electricidad. También los municipios van a aumentar la tasa de servicios generales. ¿Esto no va a acelerar el proceso inflacionario? ¿Y el gobierno puede pensar en un marco de ajuste y con aumento generalizado de precios en ganar las elecciones? Lógicamente que falta mucho tiempo, se levantarán las PASO, pero ¿cómo estás viendo la perspectiva? ¿O una cosecha puede salvarnos? Y bueno, esa es sobre todo que la soja tuvo un raudo aumento últimamente. Ese siempre es la apuesta de la Argentina con la próxima cosecha, ¿no? De todas formas, con esta complicación que hay en el mercado del dólar, aunque aparezca la próxima cosecha, si no se las expectativas no se tranquilizan, va a haber restricción de ella, porque la diferencia entre 55 pesos de la tonelada de soja a 150 pesos es una enormidad. Hay esta cuestión del mercado cambiario a una economía dolarizada como la Argentina, donde la gente piensa en dólares y reacciona con gran velocidad cuando ve el cambio de ella. Es una cuestión fundamental que si no la resuelve va a seguir más todavía. Ella es la que ha traído también una gran parate de la economía, porque hay sectores que no venden esperando un cambio de precios y otros que importan y retienen anticipadamente esperando un cambio de precios. Hay todo un comportamiento especulativo típico de un casino, no es una economía, ¿no? Sí, claro. Ese es un problema fundamental. El tipo de cambio es algo fundamental en la economía, y cuando baja mucho le hace enorme daño, y cuando sube mucho y en relación crea expectativas, también le hace un enorme daño, ¿no? Claramente. Bueno, no sabemos qué es lo que va a pasar el año que viene desde el punto de vista electoral, pero es indudable que si el gobierno pierde poder político, también la economía lo va a reflejar de alguna manera. ¿Sentís que al margen de lo económico se construye poder político, digamos, por el manejo de la pandemia o por otras cuestiones, que el campo de la política a veces tiene una cierta independencia del campo de la economía? ¿Va a tener el gobierno espaldas para llevar adelante todo este proceso? No, yo creo que el gobierno habla con enorme simplismo, María, con enorme... la gran solución era el arreglo de la deuda con los privados. Si hizo el arreglo no pasó nada. Después fue el arreglo con el Fondo Monetario. Primero era la cuarentena eterna, que termina con una tasa de mortalidad más elevada del mundo. Y ahora la gran ilusión es el Fondo Monetario y la vacuna, que es una vacuna que incluso tiene cuestionamientos porque la responsabilidad por parte de los que la fabrican y la novedad técnica que si pone esperanzas en salidas puntuales como si fuera la salida mágica que lo va a sacar del apuro, en vez de tener una coherencia gran y una coherencia fundamental que su desarrollo, ¿no? Podés, al señor Macri, envalentonado que está, que ahora es el gran crítico de todo, eso te dice que el cálculo de la posición es que ellos tienen un campo orégano para ganar las próximas elecciones, ¿no?
y una que revertir las mayorías en el Congreso, o por lo menos en la Cámara de Diputados, y cambiar enteramente el panorama político de nuevo, ¿no? Como pasó en el 2009. Sí, sí. Hay poderosa fuerza en ese juego, porque hay una enemistad existencial entre el kirchnerismo y el señor Magneto, por ejemplo, ¿no? Bueno, Javier, próximamente vamos a volver a charlar para ver cómo están evolucionando las cosas, pero nos has pintado un panorama con mucha claridad. Para mí es muy importante los aportes teóricos que vos hacés, los estudios que hacés sobre la realidad, y de hecho te agradecemos y te mandamos un fuerte abrazo. Bueno, yo te agradezco que me des una oportunidad de exponer lo que pienso, o lo que trato de divulgar, que me parece mi único motivo es el bienestar del país, ¿no? Me consta. Y vos tenés una que es un blog, una página que se llama stripteasedelpoder.com. Sí, es un portal, sí, tratamos de publicar visiones alternativas de los problemas que tiene Argentina, sí, tratando de vivir de lo pedestre, de las explicaciones de un lado y de otro, ¿no? En pegación tan profunda que tiene el periodismo últimamente, y el problema existencial que enfrenta el periodismo, ¿no? Porque la caída del periodismo gráfico ha llevado a que se multipliquen los portales, claro, y el periodismo digital, y no tengan ingresos, sobre todo los grandes medios, ¿no? Bueno, sí. Ahí tenemos un portal alternativo. Fuerte abrazo, Javier, gracias. Muchas gracias a ti, Mario, que andes muy bien, y a tu audiencia también. Gracias. Bueno, lo hemos escuchado, Javier Llorens. Les quiero decir que clarísimo, si ustedes leen los materiales de Javier Llorens, se van a encontrar con unos estudios apabullantes, llenos de gráficos, llenos de información, repletos, esto que nosotros logramos transmitir a través de un medio de comunicación como es la radio, es la superficie de estudios tremendamente profundos, de lo más profundo que yo conozco en la Argentina, al tiempo que están guiados por la conducta de el mejor beneficio para la mayoría de la población, que es distinto a otros análisis que en realidad son consultoras de grandes empresas que responden al interés de las grandes empresas.